Te advierto, después de este vídeo vas a ver muchas cosas con otros ojos. Si te gusta cuestionarlo todo, deja tu like y suscríbete, que esto recién comienza. Prepárate para cuestionarlo todo. Absolutamente todo. Porque una vez que entres en este video, nada volverá a sonar igual. Hoy no hablaremos de lo evidente, ni de lo que ves en las noticias. Hoy vamos a abrir una puerta oculta a un mundo lleno de dudas, secretos y verdades incómodas. Te presentamos 15 teorías conspirativas tan sorprendentes, tan inquietantes, que podrían hacerte replantear por completo la realidad en la que crees vivir. Algunas te harán dudar, otras te pondrán la piel de gallina, pero todas te obligarán a pensar 2 veces antes de aceptar lo que siempre te dijeron. ¿Estás listo para ver el mundo con otros ojos? Número 1. Las pirámides alineadas con Orión. A simple vista parecen solo monumentos antiguos. Maravillas de piedra perdidas en el desierto. Pero si levantas la mirada al cielo nocturno, descubrirás algo inquietante. Las 3 grandes pirámides de Giza no están colocadas al azar. Su disposición calza casi a la perfección con las 3 estrellas del cinturón de Orión, y no es un detalle menor. Esa alineación es tan precisa que ha dejado perplejos a arqueólogos, astrónomos y matemáticos por igual. Pero lo más desconcertante es que no es un caso aislado. En México, las pirámides de Teotihuacán también parecen reflejar esa misma constelación. En Camboya, los templos de Angkor Wat guardan una relación similar. Lugares separados por océanos, por siglos, por culturas que supuestamente jamás se conocieron. Y sin embargo, repiten el mismo patrón celeste. ¿Estamos frente a una coincidencia cósmica imposible? ¿O es una firma silenciosa de algo o alguien que quiso dejarnos un mensaje a través del tiempo y del espacio? Algunos sostienen que estas estructuras fueron construidas con ayuda de conocimientos que superan por mucho lo que la humanidad de entonces podía comprender. Conocimientos que quizás no eran de este mundo. Número 2. Las coordenadas de la pirámide de Giza coinciden con la velocidad de la luz. Puede parecer una casualidad, pero las coincidencias, cuando son demasiado precisas, dejan de parecer casuales. La Gran Pirámide de Giza, una de las estructuras más enigmáticas del planeta, se encuentra exactamente en la latitud 29,97945 grados norte. ¿Te suena ese número? Es idéntico hasta el último decimal a la velocidad de la luz medida en metros por segundo. 299.792.458. ¿Cómo es posible que una civilización de hace más de 4.000 años haya elegido exactamente esa ubicación? ¿Cómo pudieron siquiera concebir un número tan preciso cuando la tecnología para medirlo no aparecería hasta milenios después? Para algunos es solo una curiosa coincidencia matemática. Para otros es una prueba irrefutable de que la pirámide es mucho más que una tumba antigua. ¿Y si alguien o algo les proporcionó ese conocimiento? ¿Y si esa cifra fue colocada ahí a propósito, como una clave, como una firma? Hay quienes creen que las pirámides no solo fueron construidas con ayuda de inteligencias superiores, sino que también fueron posicionadas como marcadores, señales silenciosas esperando a ser comprendidas cuando estuviéramos listos. ¿Estamos, sin saberlo, viviendo sobre pistas dejadas por otros? Número 3. Pilares ocultos bajo las pirámides. A veces, lo más inquietante no es lo que vemos, sino lo que permanece escondido justo debajo de nuestros pies. Durante décadas, las pirámides han sido estudiadas, escaneadas, fotografiadas desde todos los ángulos posibles. Y aún así, cada cierto tiempo surge un nuevo rumor, una nueva filtración, un nuevo indicio que señala algo perturbador. Lo que vemos en la superficie podría ser solo una pequeña parte de una estructura mucho más grande. Algunos investigadores sostienen que las pirámides no terminan en su base, que, de hecho, continúan descendiendo hacia las profundidades, conectadas a cámaras, túneles y pilares gigantescos enterrados en completo silencio. Columnas ciclópeas que podrían sostener... ¿Qué exactamente? ¿Un complejo subterráneo oculto? ¿Una red tecnológica perdida? ¿O tal vez la entrada a algo que nunca debimos descubrir? Las antiguas leyendas egipcias hablan de un conocimiento sagrado guardado bajo la tierra, inaccesible para la gente común.
¿Y si esas historias no fueran mitos, sino recuerdos difusos de algo real? Algo construido mucho antes de que la historia escrita comenzara. ¿Podrían estos supuestos pilares ser restos de una civilización avanzada? ¿Una base oculta? ¿O evidencias de tecnologías que desafían cualquier explicación moderna? La verdad por ahora sigue enterrada. Pero cada nueva exploración, cada nuevo escaneo, alimenta la sospecha de que las pirámides no solo apuntan al cielo, también esconden secretos en las sombras del subsuelo. Número 4. Tecnología alienígena en el antiguo Egipto. Cuando observamos las pirámides, nos enfrentamos a una paradoja que la historia oficial no logra explicar del todo. Dentro de la Gran Pirámide, en las llamadas cámaras superiores, descansan enormes vigas de granito. Algunas de ellas pesan más de 70 toneladas. No solo fueron talladas con una precisión asombrosa, sino que además fueron elevadas a más de 100 metros de altura. Todo esto, supuestamente, sin grúas, sin poleas avanzadas, sin ruedas. ¿Cómo? La ciencia moderna se maravilla, pero no encuentra respuestas convincentes. Mover semejantes bloques hoy requeriría maquinaria pesada, planificación digital y tecnología de punta. Sin embargo, hace miles de años los egipcios lo hicieron, o eso creemos, porque hay quienes aseguran que no lo hicieron solos. Para algunos, investigadores alternativos, los llamados dioses egipcios, no eran simples figuras mitológicas, eran visitantes de otro mundo, seres con capacidades tecnológicas tan avanzadas que para los humanos de la época parecían divinos. ¿Y si no estamos hablando de religión, sino de contacto? ¿Y si esas vigas imposibles, esa arquitectura precisa al milímetro, son las huellas silenciosas de una colaboración entre civilizaciones? Una humana y otra quizás no tanto. La historia oficial mira hacia otro lado, pero las piedras siguen hablando. Número 5. La teoría de la Tierra plana. Entre todas las teorías conspirativas, hay una que nunca deja de generar polémica. Una que desafía directamente todo lo que aprendimos en la escuela y todo lo que damos por hecho cada vez que miramos un globo terráqueo. Según esta idea, no vivimos en un planeta esférico flotando en el espacio, sino en un enorme disco plano, con el polo norte justo en el centro y una gigantesca muralla de hielo, la Antártida, formando el borde exterior. Sus defensores aseguran que nada es lo que parece, que cada fotografía de la Tierra desde el espacio, cada misión lunar y cada video de astronautas flotando sería parte de una gran puesta en escena diseñada para mantenernos en la ignorancia. Según ellos, el programa espacial entero no sería más que una elaborada cortina de humo. Pero hay un detalle que los Flat Earthers mencionan con particular insistencia: el símbolo de la ONU. Ese mapa circular, con los continentes extendidos y rodeados por un anillo exterior, para ellos es la prueba perfecta de que alguien sabe la verdad y la ha dejado ahí, a la vista de todos, sin que nadie se dé cuenta. ¿Una simple coincidencia de diseño? ¿Una lectura exagerada? ¿O un ejemplo más de cómo una teoría puede tomar fuerza cuando toca la fibra del misterio y la desconfianza? Sea como sea, esta idea sigue dividiendo opiniones, generando debates interminables y alimentando la sensación de que, quizás, solo quizás, no sabemos tanto del mundo como creemos. Número 6. La cúpula que encierra la Tierra. Dentro del universo de teorías más extremas, hay una que lleva la imaginación y la desconfianza a otro nivel. Algunos terraplanistas aseguran que sobre nosotros no hay un cielo abierto y libre, sino una gigantesca cúpula invisible que cubre la Tierra por completo, como si viviéramos dentro de un inmenso laboratorio sellado. Según esta creencia, esa cúpula sería impenetrable, una barrera absoluta. Y lo más inquietante es lo que dicen después, que cada intento de cruzarla, ya sea con cohetes experimentales, aviones militares o misiones espaciales, habría terminado en fracaso, y que esos incidentes habrían sido cuidadosamente ocultados al público. Para quienes sostienen esta idea, la humanidad vive en una especie de mundo contenido, un escenario controlado donde solo se nos permite ver hasta cierto límite. Ellos aseguran que incluso los fenómenos naturales, como ciertas luces en el cielo o ecos atmosféricos, serían señales de esa misteriosa estructura. ¿Realidad o imaginación desbordada?
¿Un símbolo del deseo de encontrar un responsable oculto detrás de lo desconocido? Lo cierto es que esta teoría sigue alimentando debates, videos virales y discusiones interminables entre quienes buscan respuestas y quienes desconfían de todas las respuestas oficiales. Número 7. La aceleración universal. Dentro del complejo laberinto de ideas que rodean a la Tierra plana, aparece una teoría que desafía incluso a la propia intuición. Según algunos terraplanistas, la gravedad no existe. No es una fuerza que nos atrae hacia el suelo, sino una ilusión creada por un fenómeno mucho más extraño. Afirman que la Tierra, ese disco plano que imaginan, no está quieto en el espacio. Aseguran que se encuentra acelerándose constantemente hacia arriba, a una velocidad exacta, 9.8 metros por segundo al cuadrado, justamente el valor que la ciencia usa para describir la gravedad. Según ellos, esa aceleración perpetua sería la responsable de que sintamos peso, de que los objetos caigan, de que todo parezca comportarse como si hubiera una fuerza invisible tirándonos hacia el suelo. Es una explicación radical que cambia por completo nuestra forma de entender el universo. Una idea que imagina a la Tierra como un ascensor infinito, elevándose sin detenerse jamás, atravesando un espacio misterioso. O tal vez atrapado dentro de una realidad mucho más controlada de lo que nos atrevemos a imaginar. Para algunos, este concepto es la prueba de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando busca explicaciones alternativas. Para otros, es simplemente otro indicio de que el agujero de ciertas teorías conspirativas no tiene fondo. Lo cierto es que, una vez que entras en su lógica, empiezas a comprender cómo estas ideas pueden volverse tan convincentes y tan inquietantes. Si ya llegaste a este punto, algo en ti también sospecha que hay más de lo que parece. Apóyame con un like y sigamos destapando capas. Número 8. La conspiración de los vuelos en el hemisferio sur. Una pregunta simple pero inquietante ha dado origen a una teoría que ha ganado fuerza en ciertos rincones del Internet. ¿Por qué hay tan pocos vuelos directos entre ciudades importantes del hemisferio sur? Según quienes creen en la Tierra plana, la razón no es logística ni económica. Ellos aseguran que el verdadero motivo es que el mapa que todos conocemos es falso. Según esta visión alternativa, las distancias entre ciudades del sur, como Santiago, Johannesburgo o Sydney, serían mucho mayores de lo que nos dicen. Y por eso, afirman, los vuelos directos entre esos puntos no existen o son extremadamente raros. Los proponentes de esta teoría dicen que cuando un vuelo cruza el sur global, en realidad hace rutas que no tienen sentido en un mapa esférico, pero sí encajan en un mapa plano. Algunos incluso aseguran que los desvíos, escalas forzadas y rutas extrañas no son errores logísticos, sino estrategias para ocultar la verdadera forma del mundo. ¿Una distorsión de la geografía? ¿Un problema de percepción? ¿O simplemente una excusa que encaja en una narrativa mayor? Lo cierto es que este tipo de preguntas, simples pero desconcertantes, son el combustible perfecto para las teorías que cuestionan todo, incluso la forma misma del planeta donde vivimos. Número 9. El falso alunizaje. Es, sin duda, una de las teorías conspirativas más famosas de todos los tiempos. Según esta visión, el 20 de julio de 1969, la humanidad no dio un gran salto, sino un gran engaño. Millones de personas en todo el mundo vieron a Neil Armstrong pisar la luna, pero algunos aseguran que nunca ocurrió, que todo fue una farsa cuidadosamente orquestada, grabada en un estudio secreto como parte de una guerra de propaganda contra la Unión Soviética. Los defensores de esta teoría apuntan a sombras en ángulos imposibles, a una bandera que ondea en el vacío, a la ausencia de estrellas en el cielo lunar. Detalles que, para ellos, revelan un montaje cuidadosamente planeado. Algunos incluso afirman que el propio Stanley Kubrick habría estado involucrado, utilizando su maestría cinematográfica para dirigir la misión más vista de la historia. Según esta versión, solo se necesitaba un reducido grupo de personas en lo más alto del poder, con acceso a los medios, los recursos y el silencio, para simular todo. La misión Apolo 11, los astronautas, las transmisiones. Todo un teatro diseñado para convencer al mundo de que Estados Unidos había ganado la carrera espacial. Una hazaña real o un guión perfecto. A más de medio siglo del supuesto alunizaje, las dudas persisten.
Porque cuando la verdad se mezcla con la narrativa, la línea entre historia y espectáculo puede volverse peligrosamente delgada. Número 10. ¿Dónde están las estrellas? Una de las preguntas más repetidas por los escépticos del alunizaje es tan simple como desconcertante. Si los astronautas estaban en la Luna, un lugar sin atmósfera, sin nubes, sin contaminación lumínica, ¿por qué no se ven estrellas en las fotos? Las imágenes oficiales muestran un cielo completamente negro, un vacío absoluto, ni una sola estrella, ni una constelación, ni un punto brillante en ese telón oscuro. Para quienes creen que el alunizaje fue un montaje, este detalle es clave. Dicen que al intentar recrear el cielo lunar en un estudio, olvidaron un elemento fundamental: las estrellas. Y al no saber cómo representarlas correctamente, decidieron no poner ninguna. Pero la ciencia tiene una respuesta técnica. Según los expertos, las cámaras utilizadas en la Luna estaban configuradas con una exposición corta, diseñada para captar el brillo de la superficie y los trajes de los astronautas que reflejaban intensamente la luz del Sol. Las estrellas, mucho más tenues, habrían requerido una exposición más prolongada. Y por eso simplemente no aparecen. ¿Una explicación lógica? ¿O una justificación elaborada para ocultar un error de producción? En el terreno de la conspiración, incluso los silencios del universo pueden sonar demasiado sospechosos. Y una vez más, la pregunta queda flotando. ¿A quién elegir creer? Número 11. La bandera que ondea sin viento. Es una imagen icónica. Un astronauta clavando la bandera de Estados Unidos en la superficie lunar. Pero si miras con atención, notarás algo extraño. Algo que ha alimentado décadas de sospechas. La bandera parece ondear. Se mueve como si estuviera siendo agitada por el viento. ¿Pero cómo es posible? En la Luna no hay atmósfera, no hay aire. Y, por lo tanto, no debería haber viento. Para los escépticos, este detalle es una prueba clara de que algo no cuadra. Dicen que es una evidencia más de que la escena fue grabada en un estudio, donde algún ventilador o un simple error humano hizo que la bandera se moviera. La NASA, por su parte, ha respondido con una explicación técnica. Aseguran que la bandera llevaba una varilla horizontal en la parte superior para mantenerla extendida, ya que en la Luna no hay viento para desplegarla, y que el movimiento que se observa fue provocado por la torsión del mástil al momento de clavarla en el suelo, lo que hizo que vibrara durante algunos segundos, sin que nada externo la empujara. ¿Una explicación razonable? ¿O una respuesta demasiado conveniente? Lo cierto es que para muchos ese pequeño movimiento en una tela sin viento sigue siendo una de las imágenes más sospechosas de la historia moderna. Porque a veces un simple detalle puede poner en duda un logro que parecía incuestionable. Número 12. La simulación. Hay teorías que cuestionan gobiernos, otras que cuestionan historias. Pero esta va mucho más allá. Esta cuestiona la realidad misma. Según la teoría de la simulación, todo lo que ves, todo lo que sientes, cada decisión que tomas y cada recuerdo que guardas, podría no ser real. Podría ser parte de un gigantesco sistema artificial, una simulación tan perfecta que ni siquiera podemos percibir sus límites. Imagina que el mundo que conoces es solo un programa, que la física, el tiempo, incluso tu propia conciencia son líneas de código ejecutándose en un nivel de tecnología tan avanzado que para nosotros resulta indistinguible de la realidad. Seríamos personajes dentro de una especie de videojuego hiperrealista, cumpliendo roles que ni siquiera sabemos que nos fueron asignados. Algunos creen que las coincidencias imposibles, los déjà vu, los glitches de la mente, son pequeñas fallas del sistema. Señales de que algo detrás del telón no está funcionando como debería. Otros van más lejos y aseguran que civilizaciones superiores, quizás humanas del futuro, quizás algo más, están observándonos desde fuera, monitoreando cada variable, cada pensamiento, cada interacción. ¿Y si cada pregunta que te haces no es más que parte del guión? ¿Y si cada misterio del universo no es un secreto cósmico, sino un nivel que aún no hemos desbloqueado? Porque si esta teoría es cierta, entonces nada es lo que crees,
y la realidad tal como la conoces podría ser simplemente un escenario. Número 13. El límite de la velocidad de la luz. Desde que la ciencia descubrió que nada puede superar la velocidad de la luz, esta barrera se ha convertido en una ley incuestionable del universo. Pero, ¿y si no fuera una ley natural? ¿Y si fuera una restricción artificial? Algunos defensores de la teoría de la simulación han propuesto una idea tan extraña como inquietante, que la velocidad de la luz no es un límite impuesto por la física, sino por los programadores de esta supuesta realidad simulada. Según esta visión, si el universo fuera una simulación, entonces cada átomo, cada partícula, cada rincón del espacio tendría que ser procesado, cargado y actualizado en tiempo real. Y si un objeto, o una nave, o una señal, pudiera viajar más rápido que la luz, podría llegar a regiones del universo que aún no han sido cargadas por el sistema. Sería como correr más rápido que los gráficos de un videojuego. El entorno no estaría listo para recibirte. Y la ilusión de realidad colapsaría. ¿Es por eso que el universo parece tener un límite de velocidad? No porque sea imposible superarlo, sino porque hacerlo revelaría la verdad. Es una teoría que convierte una constante universal en un truco técnico, que sugiere que estamos dentro de un mundo tan cuidadosamente diseñado, que incluso sus límites han sido colocados para proteger el secreto más grande de todos, que quizás todo esto es solo una simulación. Número 14. El asesinato de JFK. El 22 de noviembre de 1963, el mundo se detuvo. El presidente John F. Kennedy fue asesinado a plena luz del día en una caravana abierta, frente a cientos de testigos. El gobierno aseguró que fue obra de un solo hombre, Lee Harvey Oswald. Pero desde ese momento la versión oficial empezó a desmoronarse. Demasiadas preguntas, demasiadas coincidencias, demasiado silencio. Muchos creen que el asesinato de JFK fue algo más que un crimen político, que fue una operación cuidadosamente planificada, ejecutada desde las sombras. Algunos apuntan directamente a la CIA. Otros mencionan a la mafia, a intereses económicos, a grupos dentro del propio gobierno, e incluso a potencias extranjeras. Las teorías se multiplican, pero todas coinciden en un punto. Kennedy sabía algo, o estaba a punto de hacer algo que no podía permitirse. Incluso Lyndon B. Johnson, su sucesor, llegó a insinuar que nunca estuvo completamente convencido de la versión oficial. Y eso, viniendo del hombre que heredó el poder, es una declaración que lo cambia todo. Fue el deseo de cambiar el curso de la guerra. Fría. ¿Una amenaza para intereses secretos? ¿O simplemente un presidente que se acercó demasiado a la verdad? 60 años después, las grabaciones, los documentos clasificados y los testimonios ocultos siguen alimentando una sospecha que nunca murió. Que lo que ocurrió aquel día en Dallas fue solo la cara visible de una conspiración mucho más profunda y mucho más peligrosa. Número 15. Evidencia destruida. A veces lo más revelador no es lo que se muestra, sino lo que se borra. Años después del asesinato de JFK, un agente del FBI testificó algo que pasó casi desapercibido, pero que podría cambiarlo todo. Afirmó haber recibido una carta escrita por Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino solitario. ¿Qué decía esa carta? No lo sabremos, porque según su testimonio, su superior le ordenó destruirla. Destruir una pieza clave de evidencia sin explicación. Si esto es cierto, ¿cuántas otras pruebas han sido ocultas? ¿Cuántos documentos fueron eliminados antes de ver la luz? ¿Cuántas verdades desaparecieron para proteger a quienes movían los hilos desde las sombras? Cada fragmento de información borrado, cada testigo silenciado, cada expediente perdido alimenta la misma sensación, que lo que sabemos es apenas la superficie, y que debajo hay una verdad cuidadosamente enterrada, con demasiado que perder si llegara a salir. Y ahora la pregunta inevitable: ¿cuál de todas estas teorías te parece más creíble? ¿Cuál te hizo dudar, aunque sea por un instante? ¿O será que todo esto no son más que piezas sueltas de una mentira tan bien construida que ni siquiera podemos ver sus bordes? Tal vez nunca lo sabremos, o tal vez ya lo sospechábamos desde el principio.
Si sientes que este tipo de temas te despiertan algo, no lo ignores. Únete al canal, activa la campanita y sigamos explorando lo que muchos prefieren no contar.